Y este mensaje va dirigido especial y puntualmente a aquellos que durante estos días, estos últimos meses, o por qué no durante este año han tenido ganas de rendirse, de entregarse, de bajar los brazos. Es probable que haya gente aquí y en casa que ahora mismo se esté preguntando: ¿cómo me puede estar pasando esto a mí? ¿O cómo puede estar pasando esto a mi familia? En cualquiera de los órdenes de las tragedias, los infortunios. Tu vida y la mía obviamente son distintas, como son distintas la vida de cada quien aquí, pero tenemos en común los abrumadores sentimientos que se producen con cosas como la traición, la adicción, la enfermedad mental, la división, las mentiras, el engaño, la tristeza, el desánimo, el temor, las batallas legales, la vergüenza, la culpa, la depresión, la opresión. En apenas esta semana nos levantamos con la noticia, lo decía recién antes de conectarnos al streaming, de un nuevo conflicto en Medio Oriente. Todos sabemos que Israel es el reloj de Dios y de alguna forma determina y marca el pulso del resto del planeta. No es un tema menor, aunque esté ocurriendo lejos en términos geográficos. Pero nos levantamos con la noticia de que hay un nuevo conflicto en Medio Oriente ahora entre Irán e Israel, sumado a lo que localmente está ocurriendo con las redadas migratorias masivas en California, en otras partes también de la Unión Americana, la ofensiva del gobierno local o de turno contra los indocumentados, que independientemente de las leyes que no vamos a debatir aquí porque no nos corresponde, sorprende el discurso de odio, sorprende la crispación que hay en la atmósfera, que obviamente el discurso de odio o lo que se hace con un recelo, con un sesgo violento, desencadenan también protestas violentas en todo el país. Insisto, no estoy justificando ni las redadas ni las manifestaciones. Lo que digo es que uno no sabe quién realmente, qué es lo que desencadena una cosa o la otra. Lo cierto es que se vive una crispación y una violencia absoluta en todo el mundo. En nuestros países desde México hasta Tierra del Fuego, en la región, la situación no está mucho mejor. Se vive en cada nación, me consta, he estado en todos los países, se vive una crispación social, un enfado, un espasmo, una violencia como no ha habido durante muchos años. Estamos viviendo una pandemia de violencia. Una pandemia de violencia ya no es soslayada, sino explícita, desde los medios de comunicación, desde los gobiernos oficialistas y la oposición, los antagónicos. Vivimos bajo la sensación que ya nuestro nido seguro ya no es tan seguro y que ese hogar donde podíamos resguardarnos, descansar, sea donde sea que quede ese hogar, está siendo desmantelado pieza a pieza. Y como dije durante la pandemia, cuando promediaba el inicio del 2020, en ocasiones Dios permite que nuestro nido se estropee, Dios lo permite para enseñarnos a volar. Puede que ahora estemos sintiendo una terapia de espinas de parte del Padre. Y la espina que parece que ahora nos está lastimando, en realidad nos está sanando. Puede parecer que está haciéndonos daño, pero no es así, no es un corte, es una poda. La poda siempre trae nuevos brotes. Agradecemos a Dios por la pandemia. Sé que esto va a herir susceptibilidades, pero hubiésemos muerto como una iglesia más. Nunca hubiésemos mirado hacia afuera, no hubiésemos nunca enviado en 5 años 47 millones de dólares a la gente necesitada. ¿Sabré qué habríamos hecho? Ya habríamos comprado otro edificio, tendríamos un lugar para campamentos, seguro. Porque ahí íbamos.
tendríamos un super edificio de escuela dominical tipo Disneyland y todos los padres felices porque se sacan los críos 2 horas. Tendríamos un lugar para encerrar suegras. Mire, hay recursos. Pero Dios nos sacudió el nido y dijo: necesito que alguien se ponga en la brecha, que alguien piense en los necesitados, en mis pequeñitos. Por eso hoy nuestros misioneros están ahora en África empezando un nuevo proyecto y nos damos cuenta que hay miles de proyectos para empezar. Entonces a veces el dolor es lo único que nos pone de rodillas. Qué feo que sea así, pero yo soy parte de eso, donde la espina es lo que nos pone de rodillas. Y un buen tratamiento de espina nos baja los humos, nos ubica los patitos desaliñados de la fila. Y cuando la espina duele mucho, he aprendido que lo mejor es dejar de luchar, rendirnos. Digámosles al Señor: Señor, yo llegué al final de mis recursos, de mis ideas, de mis fuerzas, de mi energía. Hasta acá llegué. Lo único que podemos decir: tu gracia me basta. Tu perdón me basta. Y con el tiempo vamos a abrazar la realidad de que aun cuando la vida se pone difícil, Dios sigue siendo bueno. Él no cambia. Entonces no le vamos a temer a nada ni a nadie. Teme a Dios y no le temerás a nadie. Témele al hombre. No tengas temor de Dios y le temerás a todo lo demás. El acto más subversivo que ahora podemos realizar como iglesia, el movimiento más político que ahora podemos aportar, no es organizar una protesta, ni enunciarse en las redes sociales, porque parece que los valientes hablan en las redes sociales. Di algo en las redes sociales, como si eso fuera a cambiar algo, como si algún gobierno se preocupara por las redes sociales. El mandamiento más subversivo que podemos hacer ahora, obedecer, es: en esto conocerán que sois mis discípulos, que os améis unos a los otros. Si el gobierno no ayuda a los pobres, la iglesia va a seguir ofreciendo alimentos y ayuda. Y esto para todos los países, ¿eh? Si el gobierno oprime, la iglesia debe sostener a los oprimidos. Si el gobierno exige venganza, la iglesia debe dispensar gracia y no culpa. Si el gobierno se divide en grietas, la iglesia debe manifestar unidad. Si el gobierno destruye a sus enemigos, la iglesia debe amar a los enemigos. Tenemos que ser una colonia del cielo en un imperio hostil. Estamos en un punto sin retorno. Ya hemos cruzado el Rubicón, gente. Pero eso no es lo peor. Lo peor es repetir la historia de la pandemia, que nuestra fe o nuestro miedo sea manipulada por Fox, por CNN, Telemundo, lo que sea, o Univisión. En estos momentos, cuando la gente va a ver de qué estamos hechos y sobre qué estamos fundamentados, y va para mi Argentina, y va para México, y va para Colombia, y va para El Salvador, y va para cualquier país, va para Venezuela, los queridos venezolanos que resisten, van para los cubanos. Cómo me gustaría que todos pudiéramos ir a Cuba un rato y contagiarnos de esa fe que tienen los cubanos, que a veces viven arroz y frijoles. Pues no pierdo la esperanza, que Dios está con nosotros, porque Dios nos ha sostenido hasta acá. Y están felices. Gloria a Dios por la terapia de espinas, por removernos el nido, porque nos da la oportunidad única de volar alto. Hay una fuerte batalla en nuestras mentes con el avance acelerado de la tecnología, con la afluencia de noticias que tenemos en nuestro celular. Ya no hace falta ni estar frente a un televisor ni comprar el periódico. Con que uno empiece a buscar redadas, el algoritmo dice: a este hay que hablarle de todo eso. Y te van a aparecer de todo, de todo. Se han decretado nuevas órdenes en el ámbito espiritual para pervertir, para corromper. Pervertir significa desviar del uso natural. Para corromper y pervertir las mentes de nuestros hijos, las mentes de nuestras familias. Y por fortuna Dios nos dejó una guía de supervivencia, porque Él nunca nos dejaría solo.
Como decía el domingo pasado, lo que decidamos, lo que hagamos en tiempos de guerra son decisiones pretomadas en tiempos de paz. Son los tiempos de paz cuando tomamos decisiones, cuando ponemos en claro nuestras convicciones, para que en los tiempos de guerra no dudemos. Dios ya nos preparó para estos días belicosos, lóbregos, trémulos, agitados, álgidos. Parafraseando la descripción que hace Pablo en los últimos días en 2 de Timoteo 3:2, él dijo: las personas vivirán solo para sí mismas. Habrá una pandemia de egoísmo, dijo el apóstol. Alardearán, dijo el apóstol, serán arrogantes. Las personas serán orgullosas, altaneras. Los hijos serán desobedientes a los padres. Serán personas sin santidad, sin temor de Dios, sin agradecimiento, sin amor y sin perdón. ¿Qué duda cabe que estamos viviendo la generación sin temor de Dios, sin agradecimiento, sin perdón? Esta es la generación que vivimos. No es una generación apocalíptica que va a llegar más allá. Esta es la generación sin temor de Dios. Una generación que no conoce al Dios de sus padres. Pero lo bueno de todo esto es que de alguna forma, como decíamos hoy, todo sigue estando bajo el control de Dios. Él sigue estando en el trono. Él no se movió del trono. ¿Estamos de acuerdo? No se ha movido. Entonces, a todos nos gusta el nido. ¿A quién no le gusta el confort, los tiempos y las temporadas de sosiego, de paz? Pero Él quiere que descubramos nuestras alas de la fe. Y no hay otra manera que la descubramos si no es moviendo el nido. Él quiere que experimentemos el gozo de volar a una altura de fe, en una altura espiritual que antes no vivíamos, o que no llegamos a vivir hasta este momento. Antes de la pandemia del 2020, muchos estábamos cómodos, muchos. Yo era uno de ellos, cómodo, haciendo iglesia, jugando a la iglesia. Cuando digo jugando no lo digo en términos peyorativos, digo, hagamos un congreso de tanto en tanto, fijémonos las necesidades de la congregación, qué están pidiendo. Y hay unas hermanas que piden reunión de damas. Hagamos una reunión, total tenemos el edificio. ¿Y qué piden los jóvenes? Y reunirse, pero los más jovencitos no se quieren reunir con los más viejos. Así que hagamos de adolescentes, y hagamos adolescentes más viejos, y adolescentes peludos, y adolescentes sin pelo, y hagamos solteros, pero que los solteros de 20 y tantos no se junten con los solteros de 40, porque estos piensan que son solterones, y los solterones no se quieren juntar con ellos. Estamos como toda iglesia. Cuando uno se empieza a involucrar en los negocios internos de una congregación, nunca se nos hubiese ocurrido alimentar al mundo. No estaba, y ayudar a África, y África está lejos. Y Cuba, ¿y qué tenemos que ver con Cuba? Que ayuden las iglesias de Miami, ayudamos en la otra punta, en la otra costa. Y México, y bueno, gracias a Dios, muchos ya pasaron para acá. Y Argentina, y ya me fui. Usted dirá, pero qué egoísta. Y bueno, es que el ambiente nos va llevando, el entorno, la perspectiva va cambiando. Hizo falta una pandemia. Algunos pensaron que la pandemia fue una pausa y después siguieron la vida como antes. No entendieron que fue un 9/11, que cambió la manera de ver la vida, que la vida ya no es más como antes del 2020, antes del COVID. Y así como el 9/11 cambió nuestra manera de viajar en avión, la pandemia cambió nuestra manera de ver la iglesia, entre otras cosas. Las empresas cambiaron, las compañías entendieron de que ya no hacían falta oficinas necesariamente para todo, escritorios necesariamente para todos. Hay edificios que son fantasmas vacíos en Manhattan, porque todo el mundo descubrió que desde la casa podía ser más efectivo. El mundo cambió. Yo sé que las espinas del sufrimiento no son fáciles de abordar. De hecho, es posible que aquí, en casa, haya gente que experimentó profundidades de sufrimiento que yo jamás he conocido ni voy a vivir.
Así que yo no te voy a dar la impresión de que soy el modelo a seguir de cómo atravesar el sufrimiento, porque no viví cosas duras como mucha gente. Yo sé que es más fácil predicar de este tema que vivirlo de una manera coherente. Pero sí creo que tenemos que encontrar el poder de Dios en nuestra debilidad. Tenemos que llegar a decir, en este momento lo único que necesito es la gracia de Dios. Yo confieso que he luchado y que todavía lucho con muchísimas espinas, las cuales no te voy a contar porque no te importa, son mías, con muchas debilidades, conscientes y muchas inconscientes, que Dios me va a ir revelando de a poco. Tengo dificultades, soy débil, soy vulnerable, sufro todos los ataques de cualquier mortal, y es por eso que aprecio la gracia como nadie. Es por eso que no me atrevo a juzgar a nadie, a condenar a nadie. No hay pecado que me asuste y que diga, wow, eso está por encima de lo que yo tolero. Yo sé que la gracia es abundante para cualquier tipo de pecado. Y cuando Pablo aceptó lo que Dios estaba haciendo, dijo, es por eso que yo me deleito en mis debilidades, me alegro por mis debilidades. ¿Quién se alegra por las debilidades? Pablo. Me alegro por los insultos, por las privaciones, me dijo por las persecuciones, por las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando soy débil, Dios me dijo que entonces soy fuerte. Entonces los insultos no ofendieron a Pablo. Las dificultades no lo desanimaron. Las persecuciones no lo destrozaron. A Pablo no lo perseguía el ICE, no lo perseguía migraciones para deportarlo a su país. Él habría agradecido por algo tan trivial como eso. ¿Eso es lo peor? ¿Que me deporten a mi país? ¿Eso es lo peor? No, a Pablo lo perseguían para decapitarlo. No para que pierda papeles o para que pierda su estatus, para decapitarlo. Eso es una persecución. Y cuando Pablo estaba en su punto más débil, Dios estaba en él en su punto más fuerte. E insisto, aunque pareciera una frase resignada, es una frase que implica mucha fe, la dijimos aquí hace semanas, por algo. Aunque el nuevo presidente en cualquiera de los países sea peor que el antiguo presidente, con todo yo confiaré en el Señor. Con todo. La confianza no tiene que ver con el gobierno. Aunque mañana me levante con la noticia que apareció una nueva pandemia que podría otra vez volver a matarme, con todo yo confiaré en el Señor. Aunque mañana sigan promoviendo leyes de odio y me discriminen por alguna condición en particular, con todo yo confiaré en el Señor mi Dios. Aunque me deporten y tenga que regresar de donde salí, con todo yo confiaré en mi Señor. Que pase lo que tenga que pasar, que yo en todo voy a confiar en mi Señor. Esa es la clase de declaración que Dios está pidiendo ahora. Ahora, puedo oír, porque para eso es el Espíritu Santo, para dar un discernimiento y poder oír. Yo puedo oír lo que algunos están diciendo. Claro, no te pones del lado de los hermanos latinoamericanos, seguramente porque tú tienes papeles, no te importa. No, yo lo que digo es que no importa, yo me puedo morir. Yo estoy viajando a Argentina todas las semanas, por ahí no me dejan entrar, qué sé yo. No es lo que quiero, pero con todo yo me regocijaré en el Señor, porque entiendo que nada va a pasar sin que Dios lo permita. Hago mi mejor esfuerzo, pero yo he entendido que si voy a rendir un examen y lo rindo bien, y sin embargo me dicen no sirve, atrás. Eso es Dios, pues yo hice lo mejor. Pero también puedo rendirlo mal, y si Dios quiere, dice, adelante, paso. He vivido eso cientos de veces. Cuando uno entiende realmente lo que es la soberanía de Dios, esto no significa, bueno, entonces no hago nada, total Dios se ocupa. No, uno hace su mejor esfuerzo. Toma las medidas preventivas, todo lo que tiene que tomar, pero después, en el fondo, tiene que confiar en Dios. Si no, ¿en qué creemos? Es un chiste esto. Es un mal chiste. ¿En qué creemos si cuando las cosas se ponen
feas como el Señor dijo que se van a poner y van a empeorar, inmediatamente dudamos de la cobertura de Dios. O Dios nos trajo y nos sostiene, o Dios no nos trajo y no nos sostiene. Y si Dios no nos trajo, es una falacia permanecer donde Dios no nos trajo. Y si Dios nos trajo, no hay nada, no hay nadie que te pueda mover. Es Dios que nos sostiene. Uno tiene que caer en la moneda de eso. Es Dios quien nos sostiene, el Dios que nos trae. Entonces Dios permitió que nuestros nidos se estropearan con un propósito. Para que surgieran los verdaderos adoradores, para que la gente empezara a buscar a Dios por su propia cuenta y no repetir frases ridículas en los templos. Y Dios nos está permitiendo vivir esta época de historia profética otra vez, y hay que atravesarla, pero hay que atravesarla sin el estruendo de los noticieros, sin el estruendo de las redes sociales. Ellos no pueden regular nuestro estado de ánimo. Ni Fox, ni CNN, ni Telemundo, ni Univisión no pueden regular nuestro estado de ánimo. Nuestro ánimo está fundamentado sobre la roca. ¿Estamos de acuerdo? Sobre la roca que es Cristo. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar? Que repitamos la misma historia de la pandemia. Que nuestras emociones dependan de las noticias, que el miedo y la fe esté regulado por lo que se dice. Porque en estos días difíciles, insisto, es cuando se ve si estamos fundamentados en arena movediza o sobre la roca firme. Ha pasado siempre. En la historia de las naciones se han desatado guerras, guerras literales, donde la iglesia ha tenido que sostenerse sobre la fe que se predicó en tiempos de paz. Hace unos días un periodista me preguntaba qué tiempo yo creía que estábamos viviendo a nivel global, ¿no? ¿Qué diagnóstico hacía de lo que nos pasaba? Yo no tengo el complejo mesiánico de decir yo tengo la verdad, pero le dije algo que leí que me pareció interesante. Le dije, yo estoy convencido que ya hemos cruzado como humanidad el Rubicón. En la antigua Roma, el Rubicón era un pequeño canal ubicado en el norte de Italia que marcaba la frontera de la propia Roma. Que un general cruzara esa frontera con su ejército significaba un acto de hostilidad, de hecho una guerra civil. De ahí se acuñó la frase militar cruzar el Rubicón, que es una frase que significa tomar una decisión irreversible, un punto de no retorno, un punto decisivo. El Rubicón es un pequeño río, un canal, que si se lo cruzaba en los tiempos de Roma era guerra. Se originó este evento histórico donde Julio César cruzó el Rubicón con sus tropas, dando inicio a una guerra civil contra un tal Pompeyo en la antigua Roma. Y el mundo ya ha cruzado esa línea de no retorno. Pareciera como que evolucionó el mundo. Si uno mira, hace una mirada no finita, sino rápida, uno dice, pero no, hemos evolucionado como sociedad. No evolucionamos, involucionamos. Escuchamos mucho acerca de la cultura de la cancelación, que antes no existía. La cultura de la cancelación es un fenómeno social donde cualquier individuo puede ser excluido, se le hace un boicot por acciones, por opiniones consideradas ofensivas a cierto colectivo e inaceptables para la comunidad. Y uno dice, bueno, evolucionamos porque ahora ya no se puede discriminar abiertamente. Pero en el fondo, lo que esconde esa cultura de la cancelación es un cambio de valores, donde a lo bueno se le llama malo y a lo malo se le llama bueno. Y mucho antes que la cultura de la cancelación engulliera al mundo, se metió dentro de las paredes de la iglesia. La congregación, las iglesias sucumbimos ante un silencio peligroso. Decíamos, no hablemos de pecado de manera tan directa y ofensiva porque la gente se puede lastimar. Hablemos de errores. Pero nadie se va al infierno por errores, se va al infierno por pecado. Pero decíamos, no mencionemos el pecado, tampoco hablemos mucho de arrepentimiento, porque eso a la gente psicológicamente no le hace bien. Tampoco conviene mencionar ciertos temas sensibles que están en la Biblia y son condenados.
Pero como hay tanta diversidad sexual, a ver si nos dan de baja en YouTube o nos cancelan en las redes sociales. Entonces, la cultura de la cancelación se metió en la iglesia mucho antes que en el mundo, mucho antes que en Hollywood. Entonces es más cómodo ignorar el declive moral y predicar desde la seguridad de nuestro nido religioso. Y es algo que Dios no va a tolerar. Y decretamos, confesamos. Recorran los streaming cualquier día domingo, van a ver que en cualquier congregación se decreta, se confiesa, se proclama avivamiento, positivismo. Todos compiten por ser los coaching motivacional. Pero Mateo 24:5 nos advierte que oiréis de guerras, van a escuchar de rumores de guerra. Si no hay guerra, son rumores. Y dice, mirad que no os turbéis, dijo el Señor. No se preocupen. Él ya habló de esto. Habló de guerras. Porque unas cosas son redadas en el caso de Estados Unidos, otra cosa que te exploten bombas porque te las tira Rusia o China o quien sea. Y dice el Señor, es necesario que esto acontezca, pero aún no es el fin. Lo cual significa que esto no va a pasar después del fin, va a pasar antes del fin. Y se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes, hambre y terremotos en diferentes lugares. Pero todo esto es el principio de dolores. Claro, uno lee esto y dice, wow, esto mejor que no lo digo el domingo, porque no, el domingo que viene no viene nadie. Porque es un mal reporte. Sin duda es un mal reporte. Pero después el Señor añade, y entonces será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, porque la gente lo va a necesitar. El evangelio será predicado. Y el gran secreto no es construir una iglesia que se esconde detrás de un mensaje que dice, rechaza lo malo y se irá, proclama que se irá, porque después cuando no se va, cuando la enfermedad se queda, cuando nos rematan la casa, cuando viene un divorcio, empezamos a pensar que algo estamos haciendo mal. Como digo siempre, el famoso algo habrás hecho. Lo cual a lo que nos pasa se le agrega la helada dosis de culpa. ¿Qué estoy haciendo mal para que Dios me castigue? No podemos construir una iglesia detrás del positivismo, sino que hay que predicar más que nunca que tenemos que estar edificados en los sólidos cimientos de la palabra de Dios. ¿La cosa se va a poner fea? Sí, pero benditos los que estamos fundamentados sobre la roca que es Cristo, que estamos fundamentados en Él, ¿sí? Entonces, como cuando las crisis llegan a nuestra vida como si fuera una flota de excavadoras lista para demoler nuestras vidas, en lugar de aferrarnos al nido, a lo que tenemos, el nido puede tipificar nuestra cuenta bancaria, nuestra casita, los papeles que estamos tramitando, no sé, la seguridad que creemos que nos va a permitir ser feliz. En lugar de aferrarnos al nido, tenemos que aprovechar y decir, Señor, si esto se mueve, es porque quieres que huele alto. Por eso no podemos obviar que en las manos del gran médico, el dolor y las crisis siempre tienen un propósito, siempre. Como un bisturí en las manos de un cirujano que sabemos que no nos va a lastimar. Cuando Dios tiene un bisturí, es como un médico, porque su propósito no es hacernos daño, sino ayudarnos a elevar nuestra fe. Y si estamos dispuestos a aprender, Dios nos moldea como si fuéramos blandos trozos de barro. Señor, úsame. Voy a confiar en ti, voy a ser prudente como ocurrió en la pandemia, pero yo voy a confiar en ti. Ahora, si nos resistimos, Dios no dice, bueno, te voy a dejar. No, nos tuerce como si fuéramos láminas de metal. Y si somos demasiado cabezones, nos cincela y nos esculpe como bloques duros de mármol. Pero en todos los casos, Él va a trabajar con nosotros. Nos ama demasiado para perdernos. Nos ama demasiado para olvidarnos. Entonces, al gran médico nunca se le acaban los tratamientos para nuestro carácter, nunca.
Cuando creemos que logramos el sueño americano y nuestro Dios es el crédito y nuestro Dios es el dólar, Él nos recuerda cuán indefensos somos. Cuando en nuestros países decimos por fin un gobierno de derecha, estaba harto de la izquierda, Dios demuestra cuán indefensos somos. Cuando dicen por fin un gobierno de izquierda, estamos hartos de la derecha, Dios demuestra cuán indefensos son. Porque la solución al mundo no lo tiene ni Milei, ni Trump, ni Bukele. La sigue teniendo el rey que está en el trono. ¿Sí o no? Para que confiemos en el verdadero Dios. Entonces nos enseña Dios la paciencia. ¿Cómo? Haciéndonos esperar por lo que queremos. Nos enseña la sabiduría, permitiéndonos fracasar, porque no hay nada que enseñe más que el propio error. Los errores de los demás no nos dan sabiduría. Nos dan tema para chumear, pero no nos dan sabiduría. Nos enseña la humildad bajo el estricto e infalible tratamiento de la terapia de espinas. Cuando la madre águila espera a sus crías, yo sé que la mayoría ha oído esta historia, prepara un gran nido en lo alto del borde del acantilado, lo construye con ramas gigantes y espinas afiladas. Luego lo llena de capas y capas de suaves plumas. Cuando el aguilucho ya tiene condiciones de valerse por sí mismo, la madre saca el nido de las plumas, saca del nido las plumas, saca el colchoncito confortable, de modo que solo quedan las espinas que incomodan a la criatura. Entonces el aguilucho ya no tiene confort y las espinas lo obligan a volar. Las águilas nunca apañan la dependencia. Escuchen, mamás. Tal vez hay que ponerle espinas en el colchón al nene. Pero las águilas no mantienen a hijos ociosos. O vuelan o vuelan. Entonces le quitan las plumas y cuando se ve que se pincha sale y pobrecito como apenas sabe volar se empieza a golpear, la agarra con el pico, lo vuelve a poner a intentarlo de vuelta. O vuelas o vuelas. Acá es una muerte segura, allá es una muerte probable. Entonces hay que elegir entre la muerte segura del nido o la muerte probable de intentar volar. Obviamente todos vuelan, todos corren el riesgo. Dios permite que algo me atormente. ¿Qué diríamos hoy? Eso no es de Dios. No permita que nada lo atormente. Y él dijo, tengo un mensajero que me atormenta. Permitido por Dios, porque si no me volvería un petulante. Eso impide que yo me vuelva orgulloso. No sé por qué no hemos predicado más de esto cuando hay tanta revelación ahí. Detestamos que algo malo nos pase, porque inmediatamente pensamos, bueno, si Satanás me está pegando es porque algo malo hice y por eso Dios me desprotegió. Y cuando Dios lo permite, yo hace poco, esto del orgullo que nos cuesta reconocer, yo hace poco le mandé un audio a Marcos Witt, que por cierto va a venir al próximo servicio, al segundo, no es que viene a predicar a este próximo servicio, sino que viene porque viene con familia. Yo le dije a Marcos en un audio, ahora que ambos estamos más grandes, obviamente él más que yo, ¿no? Yo me puse a pensar, ¿por qué de jóvenes no fuimos grandes amigos? Porque nos encontramos, desde hace 35 años para atrás, nos encontramos en distintas partes del mundo, coincidimos un montón de veces, nunca fuimos amigos, hasta ahora. Que ya no nos acordamos para qué ser amigos. Y Marco me responde y me dice, es que recuerda, era el tiempo en que ambos queríamos conquistar al mundo. Pero cada uno por su lado, sin darle crédito a nadie. Y dije, tiene razón, éramos Pinky y Cerebro, pero peleados. Yo no voy a hablar de Marcos, pero cuando yo era jovencito yo codiciaba los elogios de la gente, porque yo venía, no voy a justificar el orgullo ni mucho menos, pero en un torpe intento de
tratar de explicármelo. Yo venía de una infancia sin reconocimiento, sin validación. Y de pronto descubro toda la validación dentro de lo que hago. Entonces yo quería fabricarme oportunidades. Y todo lo que fabricamos con esfuerzo humano no viene con la garantía de Dios. Pero obviamente Dios comenzó a trabajar en mí para crucificar mis motivaciones. Si no, hoy sería un petulante insoportable. Y las crucificó a esas motivaciones de la única manera que puede hacerse una crucifixión al ego y al orgullo, con espinas, con clavos. Y en más de una ocasión yo pasé mucha vergüenza. Yo siempre agradezco a Dios el invento de YouTube y de los celulares mucho tiempo después que yo había empezado, porque no hay registros. El tema es que muchas veces Dios me hizo bajar humillado, porque tenía que tratar conmigo. El tema es que cuando Dios empezó a filtrar mis motivaciones, dejé de estar buscando oportunidades y fue cuando las oportunidades empezaron a buscarme a mí. Pero para que eso pasara, tuvo que correr mucha agua bajo el puente. Ahora, ¿qué es esa espina de la cual habla Pablo? ¿Por qué Dios usaría este método para golpear el orgullo de Pablo? ¿Por qué un dolor tan devastador, tan implacable? A priori nadie interpreta que la espina de Pablo era una espina literal, no era una astilla, era una metáfora, una alegoría. Y son muchas las teorías de lo que bien pudo haber sido y muchas son creíbles. Yo nada más puedo mencionar algunas, pero algunos suponen o sugieren que la espina se refiere a la gama de sufrimientos que Pablo describió, que terminaron siendo una espina. Había soportado pruebas, palizas, encarcelamientos, noches en vela, abandonos, traiciones. Posiblemente él tenía esa seguidilla de cosas donde uno dice, pero todo lo que hago se me complica. Algunos comentaristas han pensado que no, que quizás Pablo luchaba con ciertas tentaciones sexuales, porque la vida célibe no suele ser fácil. Entonces posiblemente luchaba con alguna tentación sexual que no aparece de manera explícita. Algunos dicen, no, era el gran Pablo. Sí, pero era un hombre. Tal vez la espina fuera un impedimento físico, una desfiguración, una enfermedad crónica, migrañas severas, fiebres palúdicas, incluso un impedimento para hablar. Capaz que era un impedimento en la vista, muchos más coinciden con esto. En Gálatas 4:15 Pablo dice, estoy seguro de que ustedes, de haber sido posible, se hubiesen arrancado sus propios ojos para dármelos. Toda la pauta de que tal vez no veía bien. Y al final de esa carta comenta, fíjense con qué letras grandes estoy escribiendo estas palabras. ¿Será que tuvo que depender de secretarios, de escribas, para que le leyeran, le escribieran lo que apenas podía ver? Si Pablo hubiese tenido glaucoma o cataratas, eso explicaría mucho de sus problemas. Pero sin importar cuál era su espina, tenemos que imaginarnos a un Pablo distinto a como lo retrata la religión. Yo lo veo como un hombre encorvado, con los ojos clavados en el suelo la mayoría de las veces, aquejado por una dolencia física. Así me lo imagino y así lo retrataría si produjera una película sobre Pablo. Me lo imagino dictando las palabras de sus cartas y tal vez necesitaba hacer una pausa de tanto en tanto porque recuperaba fuerzas para poder seguir hablando. Porque no son las palabras de un teólogo empoderado que especula sobre el mundo exterior desde su silla mullida de su oficina cómoda. Sus palabras estaban forjadas sobre el yunque del dolor. Fueron escritas con tintas de sangre. Pablo nunca supo lo que era vivir en un nido cómodo, en el sueño americano, por ejemplo. ¿Y nosotros? ¿Con qué espina crónica estamos luchando? ¿Con qué dolor? ¿Estamos agobiados por un problema físico, mental, emocional? ¿Cuál es nuestra terapia de espinas que venimos orando y orando y orando? Y parece que Dios contesta a todos menos esa espina. Lo cual grafica de que no es que Dios tiene algo contra nosotros, porque en otras cosas sí somos bendecidos, pero hay algo que...
le hemos suplicado al Señor que lo quite. ¿Cuántas veces hemos rogado y negociado? Señor, si me lo quitas yo voy a poder y te prometo, y si tú me das yo te doy. ¿Por qué tengo que convivir con esta debilidad? ¿Qué debilidad? ¿Con cuál debilidad estás luchando? Que vuelves y vuelves y vuelves. Nosotros somos muy discriminadores como evangélicos. Discriminamos al que piensa distinto, discriminamos al católico, discriminamos al testigo de Jehová, lo discriminamos, porque uno puede estar en las antípodas de la doctrina, pero nosotros discriminamos. Hubo gente escribiendo en las redes muy enojada porque a veces le amueblábamos una casa a una señora que tenía su virgencita allí en la esquina y le decían, ya que le llevan una nevera y un televisor, ¿por qué no le rompe la estatua ya que está? Porque, pobre señora, ¿qué tengo que ver yo con lo que ella cree? El Señor nos dijo que amemos y que hagamos el bien a los que piensan y creen lo mismo que nosotros. De hecho, nos instó y nos ordenó a amar al enemigo. Entonces Dios no solo le dice a Pablo no, sino que lo alienta. En 2 Corintios 12:9 dice, mi gracia es todo lo que necesitas, mi hijo. La gracia te basta. Mi poder actúa mejor sobre tu espina, sobre tu debilidad. Yo te voy a bendecir mejor con esa espina que si no la tuvieras. Mi gracia te basta. Y viendo los acontecimientos actuales, yo no tengo motivo para pensar que Dios dejó de utilizar la terapia de espina para tratar con la enfermedad del orgullo. El orgullo de los gringos, el orgullo de los hispanos, el orgullo de los mexicanos, de los argentinos, de los colombianos, de los salvadoreños. Todos en un momento nos pavoneamos. Es más, mi experiencia personal refuerza la convicción de que la terapia de espinas es algo que Dios sigue usando. Las espinas que Dios permite en nuestra vida nos dan una lección de humildad, porque uno no se la puede creer nunca. Si uno se conoce bien, uno no puede creer lo que vende. La gente que cree lo que vende es porque no se conoce bien, hace mucho que no se mira al espejo. Sobre todo los que se creen o nos creemos muy inteligentes, muy talentosos, profundamente espirituales. Materia prima para hacer orgullo. Las espinas nos recuerdan que somos profundamente humanos. Martín Lutero comentó esta paradoja y dijo, ¿quién alguna vez oyó hablar del poder débil? O lo más absurdo, que un poder aumente en la debilidad. Es una contradicción eso de poder en la debilidad. Eso no lo vamos a leer nunca en la revista Fortuna. No, nunca lo veremos en Marvel ni en DC Comics. Nunca. Nunca vamos a escuchar una charla TED que hable de eso. Empodérese siendo más débil. Nunca. No lo vamos a escuchar en las altas esferas del mundo jamás. Y lo lamentable es que es un hecho que tampoco lo escuchamos entre nosotros. ¿Qué se necesita para convencernos que en la economía espiritual de Dios el orgullo viene antes de la caída? ¿Cuántos más, cuántos valientes tienen que caer para que nos caiga la moneda? El orgullo precede la caída. Muéstreme a alguien que cae estrepitosamente y vas a ver que te voy a mostrar a alguien con orgullo antes. ¿Qué necesitamos para entender que la debilidad y la vulnerabilidad son espiritualmente poderosos? Si en este momento hay gente aquí o aquí que dice, yo hoy me siento débil, el poder de Dios va a fluir más que nunca en tu vida, en tu debilidad, en tu vulnerabilidad, aún en esa suerte de temor. ¿Alguien lo cree, sí o no? Yo hace algunos años fui a dar una charla a unos hombres de negocios de Uruguay en un hotel y muy tarde en la madrugada, porque después nos quedamos cenando. Al llegar al hotel me esperaba una pareja en la acera. El caballero habló primero y explicó lo que pasaba. Me dijo, te robo unos minutos. Yo quería entrar rápido, era muy tarde, promediando 1:30
3:30 de la madrugada, en Montevideo. Y dijo, te robo unos minutos, mi esposa tuvo un serio accidente de tránsito hace varios meses y perdió la memoria por completo. Y cuando despertó tuvimos que mostrarle fotos de sus hijos y siendo su esposo yo me tuve que volver a presentar ante ella. Pero apenas ella abrió los ojos y salió del coma, dijo, tengo que ver a Dante Gebel. Lo cual dice, a mí me dejó sorprendido. Le dije, tienes claro que estás casada conmigo, ¿verdad? Le dijo, tengo que ver al predicador, tengo un mensaje para él. Y luego ella fue recuperando la memoria de sus hijos, de mí, su esposo. Pero nunca se le fue que tiene que darte un mensaje y aquí está. Y su esposa temblorosa me da un papelito diminuto, chiquitito, así, todo dobladito. Me dijo, tome. Y temblaba así. Se fueron en silencio en medio de la madrugada de Montevideo. Conmigo estaba Daniel Darling, nuestro pastor ejecutivo, y apenas subimos al elevador, yo recuerdo que le dije, ¿viste eso? Esta mujer estuvo en coma. Y mientras estuvo en coma, Dios le dio un mensaje para mí. Hagamos un libro, llevemos a Netflix. No. No, pero yo pensaba, si al despertar solo recordó quién era yo, tiene que ser un mensaje poderoso. Lo que no me cerraba era que entraba en un papel tan diminuto. Yo imaginé un mensaje tipo, esto te sucederá en los próximos años, y un código, un link para que yo vaya a buscar, o Argentina ganará el resto de los mundiales mientras tú vivas. Un regalo que te quiero dar. Pero abrí el diminuto papel y contenía estas palabras. Dante, que te baste con mi gracia, mi poder siempre se perfeccionará en tu debilidad. Yo no aplaudí. Yo dije, ¿de verdad estuvo en coma y esperó hasta la madrugada en la puerta del hotel para darme esto? Lo tengo en la Biblia. Y para ese entonces no logré comprender la profundidad de estas palabras y por qué Dios me envió ese recordatorio. Yo no puedo decir cuántas veces esas palabras me ayudaron en las zanjas del dolor, en los callejones de la desesperación. Recuerda que mi gracia te va a bastar. Todo lo que necesitas es mi gracia. Mi gracia te baste. Es todo lo que te voy a dar, día tras día. Y cuando no puedas más, vas a recibir fuerzas para ese día. Y te vas a ir a dormir y a descansar y como un celular enchufarte a la pared, a recuperar fuerzas. Y al día siguiente vendrás por un nuevo maná fresco. Y otra vez, fuerzas para un nuevo día. Un día a la vez, cantamos hoy aquí. Es lo que necesito de ti. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Te exaltamos, Señor. Te glorificamos. Clamamos. Todos. Te exaltamos, Rey. Todos levanten sus manos, todos clamen. Los que puedan orar, los que puedan decir, Señor, yo creo que algo nuevo empieza en mí a partir de ahora. Dulce Espíritu. Todos orando, todos. Iglesia amada, yo he hablado, como digo cada fin de semana, torpemente a nuestra mente, a tu mente, que es donde yo puedo llegar, pero sé que el Espíritu ha hablado a tu corazón. No hay palabras para reconfortarte. Son momentos difíciles, sí. Pero caramba, somos la generación que resistió una guerra bacteriológica. Siempre digo, y lo diré hasta el cansancio, hemos sobrevivido a una guerra superior a la Segunda Guerra Mundial y Primera, porque en ambas guerras solo estaba incluido una parte del mundo.
Nunca una guerra involucró a todo el globo como la última pandemia. Una guerra que fue por nuestros hijos, por nuestros abuelos, por nuestros padres, que dejó entubados a nuestros seres queridos, que algunos los tuvimos que ver partir de jóvenes. Sobrevivimos. De verdad que nos van a asustar, nos van a amilanar, de verdad que nos van a hacer claudicar las leyes, las internas políticas. Nuestra salvación aquí en Estados Unidos no la tiene ni Trump ni tampoco Newsom. No la tienen los demócratas ni los republicanos, como en Argentina no la tienen ni los kirchneristas, ni los libertarios, ni los peronistas, ni los radicales que resisten. La solución siempre la ha tenido aquel que no se ha movido del trono. Y que diga cuando estas cosas, y nos recuerde cuando estas cosas sucedan, levantad los ojos al cielo y confiad, porque el Evangelio será predicado en todo el mundo. Habrá una necesidad, un hambre, correrán para escuchar palabra. Habrá hambre de pan en las casas que tengan pan. Dejarán de seguir a agoreros, a magos, a timadores de la fe, y comenzarán a buscar palabra de Dios. Recorrerán las esquinas del mundo buscando palabra, buscando alimento. Benditos los que provean alimento, no solo para el cuerpo, sino para el espíritu. Seamos los graneros del mundo esta vez a nivel espiritual. Sostengamos, seamos la resistencia, basados en la roca. Y vivamos lo que todos, porque los vientos soplan para todos, las tormentas son iguales para todos, pero se verá quién está fundamentado sobre arena y quién sobre roca. Y aquellos que han fundamentado su vida en tiempos de paz sobre arena, no es tarde, sino Dios no se tomaría el trabajo de hablarnos. Es tiempo de decir, Señor, cambia mis fundamentos, ahora, now, ahora. Quiero estar sobre la roca sólida, firme, puesto en Dios, creyendo en ti. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu presencia. A los que miran en casa, a los que son de cualquier otra nación, a los que miran desde los Estados Unidos de América, desde cualquiera de los estados, bendigo tu entrada, tu salida, tu acostarte, tu levantarte. Bendigo a los pastores, a los líderes, a los que han tenido complicaciones, a los que han bajado los brazos. Gracias por las espinas, gracias, Señor, por estas espinas maravillosas. Gracias, Señor, por